podcast que estamos grabando en las dependencias del Colegio Médico Consejo Regional Santiago. Podcast en simple, un podcast que acerca todos los temas de envejecimiento a las personas mayores y su familia en un lenguaje más bien cotidiano, fácil de entender, una cosa más entretenida y mucho más lúdica. Estoy aquí con Anita Acevedo. Hola, Anita. hola, gracias por estar en este nuevo capítulo. Y estoy con la doctora Wanda Fernández. Hola, doctora. Hola. Feliz de estar aquí. Muy resfriada, pero bien. Hoy día les cuento que tenemos un tema que es tremendamente importante. Es el tema de las caídas en las personas mayores. Y vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la prevención de las caídas, cómo ir mejorando la fuerza, la resistencia, todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico. Y para esto tenemos un invitado muy especial que va a venir en un ratito más. Este tema para mí es un tema súper importante en lo personal y lo que me ha tocado ver en mi trabajo. Las caídas ocurren en todas las etapas de la vida, ¿ya? Pero probablemente cuando ya uno está entrando en años, las caídas tienen más, producen más daño, más enfermedades e incluso mortalidad. Por eso es importante y súper importante este tema. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué me caí? Hay muchas causas por las cuales uno se puede caer. Dentro de las cosas que se dice es, por ejemplo, el gran uso de fármacos en las edades mayores. Se empiezan a utilizar una cantidad más importante de fármacos y algunas de esas producen inestabilidad y uno se puede caer. Entonces, esa podría ser una causa de las caídas. Wanda, una pregunta. ¿Esos fármacos son esos fármacos que ocupan como para las enfermedades que son de base que le dicen o no? Algunos sí, por ejemplo, para la diabetes, que uno tenga una hipoglicemia y se caiga, para la hipertensión. Ahí conversábamos, por ejemplo, en la importancia de que la gente que usa estos fármacos los tenga súper ordenaditos, o sea, que tenga estos pastilleros, ordene sus remedios, cosa que no se vaya a tomar más de uno y tenga un cuadro de hipotensión y por eso se caiga. Ya. Y los otros remedios que se usan son remedios para la ansiedad, para la depresión y también pueden producir inestabilidad y caída. Otras cosas que son importantes es, por ejemplo, el hecho de que las personas mayores dejamos de movernos tanto, pero uno no se da cuenta que se mueve poco. Uno jura que no, estoy igual que antes, y no es así. Entonces empieza a tener una disminución de sus músculos, por lo tanto, no tienes nada que te sostenga. El capítulo pasado hablamos de que los músculos son el órgano del envejecimiento, son la Sí, forma de yo O sea, de la longevidad. soy perdón. hincha del Sí. músculo. Hincha del músculo. Sí. Es que, historia personal. Ya. ¿Ya? Bueno, yo trabajé 40 años en la parte hospitalaria y por la especialidad que tenía, que era una especialidad de laboratorio, permanecía una cantidad súper importante de horas sentada. ¿Bien? Y claro, uno tiene tanta pega, es lo mismo que le pasa a las señoras en la casa, tienen mucha pega, qué sé yo, que cocinar, que atender al marido, que barrer, que el perro, en fin, todas las cosas que las compra. Y llegó un momento en que y fui a visitar unos amigos y fue tan impactante que no era capaz ni siquiera de subir una escalera. Entonces tú dices, bueno, ¿qué me pasó? ¿En dónde me perdí? Y lo que tenía era ya los músculos estaban totalmente atrofiados, o sea, tenía una sarcopenia súper importante. O sea, distinta, claro, como sentirse activo o ser activo que hacer actividad física. Exactamente. Eso es O sea, así. yo el otro día estaba haciendo, yo me pongo a hacer como encuestas como de actividad física y la edad biológica y con todo eso. Entonces yo dije, pero ahí dice, hace ejercicio 3 veces a la semana. Y en mi mente, pero si yo subo escalera todos los días. Pues no, un compañero me dijo, no vale. Y Es- yo, pero Entonces entonces no hago.
100 años. No, tenía 58. Bueno, y eso es la realidad, pues, o sea, uno cree que porque se mueve mucho está fortaleciendo su cuerpo y eso no es así, son Mm. otras cosas las que hay que Que hacer. aparentemente, que esto me lo dijo usted, ¿ah? Aparentemente uno tiene que hacer como ejercicio por fuera de lo que hace cotidianamente. Exactamente, Mm. tal cual. ¿Qué otra cosa también es importante? Si uno tiene una persona, vive con una persona, qué sé yo, su marido, un hijo, su mamá, lo que sea, que se cae varias veces, eso es súper importante darse cuenta que ahí estamos en un problema. O sea, la gente se puede caer, pero caerse así en forma Reiterado. reiterada, eso es una alerta de que algo está pasando. Entonces, para clarificar, que una persona sea mayor no significa que se tiene que caer. ¿Es eso así? Tal cual, o sea, no por ser viejo no estamos cayendo. Exacto. Hay un estudio, tú sabes que me gustan los Ah. estudios, Me encantan los Le estudios. gustan los estudios. Dale, del National Institute on Aging, me salió bien, around the world. indica que las mujeres somos mucho más propensas a caernos, de un 40,3% versus un 29,2% en hombres. Y dice varias cosas que son como un poco chistosas. Primero, los hombres se caen porque no siguen las indicaciones. Son O sea, le porfiados. dicen tal cual que tiene que usar el burrito, el andador, el bastón y no. Yo ya estoy bien, me recuperé la fractura, lo que sea, no lo usan, se cae. Se cae. ¿Ya? Y lo mismo pasa en personas muy añosas, que yo conozco un par que tienen indicación de andador, pero el caballero y la señora no lo quieren ocupar y se han caído una cantidad de veces absurda. Sí, po. También pasa que Sí, las po. mujeres nos caemos más porque somos demasiado multitarea. Entonces estamos hablando con el celular con la hija, estamos cortando las flores, que le estamos diciendo al marido que recoja eso de allá, nos caemos. Poca atención. Absolutamente. Y pasa que como las mujeres tenemos más probabilidad de osteoporosis, nuestras caídas son mucho más o con mayor consecuencia. Sí, pues son más graves. Es tremendo. Y además ocurre que muchas veces que bajamos 10.000 cosas del auto y que no queremos dar dos vueltas, porque No, tenemos que no, ser pues, eficientes. tenemos mucho que hacer. Entonces, si nos tropezamos, No tropezamos. si nos tropezamos, nos caemos y ponemos la cara, po, Sí, no las bueno, nos manos. afirmamos. Entonces eso Sí. es tremendo. Sí, terrible. Mm. ¿Y sabéis qué? Además es cultural. Po. Yo siempre traigo la parte cultural, porque en general en esta cultura hacemos harto esto de Sí, po. ser multitarea, en fin. Yo también es que yo también leí un estudio y las caídas son además un porcentaje, o sea, representan un porcentaje importante de muertes en el mundo. Entonces, Sí. en personas mayores se convierte en un problema de salud pública. Y esto a mí me pareció súper interesante cuando lo leí, porque uno no le toma el peso a la caída propiamente tal. Y efectivamente, bueno, en el mundo hay un gran porcentaje de personas que se caen y se mueren, sin embargo, las personas mayores que se caen y que después hay un resultado de muerte, bueno, tiene otros factores. Son otros factores los que inciden, factores económicos, sociales, etcétera. Pero el tema de la salud pública es que una persona cuando se cae significa que alguien lo tiene que cuidar, Exacto. que el tratamiento Claro. para recuperarse costos es en oneroso, cuidados. es caro, los costos en cuidado. Hay un tema emocional también, porque cuidar a otro que se cayó es bien complejo. Y principalmente porque todos esos factores juntos, en una sociedad en donde no todos tienen los mismos recursos para poder resolver este tipo de cosas, significa que además hay un Estado que se tiene que hacer cargo. Claro que para el sistema es tremendamente caro. Para el sistema es Es más tremendamente caro caro. que se caiga a ofrecer una política o hacer prevención de caída y todo eso. Eso es lo que habla Bueno, usted, sí, Wanda, po. una vez. Po. O sea, yo considero, y creo que harta gente me apoya en eso, Mm. que nuestro Estado tendría que tener una visión más amplia Se trata de no caerse, se trata de estar tan sano como para no tener que caerse. Mm. Y para eso significa unificar políticas a nivel del Ministerio de Educación, haciendo que los niños desde muy pequeños tengan una cultura de hacer ejercicio, Mm. que en este país no está. No.
un ministerio del deporte, ahora que tenemos un ministerio del deporte, no Mm. cualquier cosa. O sea, fomentar el deporte en los niños, en la familia. Mm. Y el Ministerio de Salud, él ya viene a cubrir la parte de cuando te enfermaste. O sea, hay dos ministerios que Mm. deberían trabajar unidos al Ministerio de Salud Mm. para que la gente mantenga su calidad de vida, hacer ejercicio. Yo digo, uno hace ejercicio y mantiene el cuerpo y además mantiene la mente, porque la parte cognitiva se mantiene, el Mm. cerebrito funciona. Sí, pues es como una mirada a futuro. Po. Sí. Esa Sí, mirada y a ojo futuro. que las recomendaciones de la OMS son fuertemente hacer ejercicios de fuerza y resistencia. Mm. O sea, por allá va la línea de la Mm. OMS. Otro caso personal. Bueno, no lo voy a nombrar, pero es muy cercano a mí. Varón mayor. Durante un periodo de un año se empezó a caer. Bajaba la escalera y se caía y me decía, ¡ay, me caí! Se cayó muchas veces. Y en una ocasión se cayó incluso hasta con la consecuencia de fractura de una costilla. Y nunca como que nos dimos cuenta, tomamos esta situación como que no tenía ninguna importancia, era como divertido. ¡Ay, me caí! Hasta que un día, bajando la escalera, se le trabó el pie y se cayó y se fracturó la pierna, o sea, tibia, peroné, Oh. todo, tobillo. Entonces ahí empezamos a ver que mejor hubiera escuchado este podcast antes, porque ya se había caído más de 3 veces, era para pensar que algo estaba ocurriendo. Uno era el hecho de que mucha gente en este país tiene ahora, por ejemplo, teletrabajo. Y la gente que tiene teletrabajo está todo el santo día sentado Sí. y no hace ejercicio. Sí. Por lo tanto, la sarcopenia es vital. Ahí empieza a pasar la cuenta. Cuando habla de sarcopenia, ¿a qué se refiere? Que los Eso. músculos se van debilitando. Entonces, la fuerza que tiene que tener uno para levantar el cuerpito ya no la tiene. Y hay una baja completa en toda la Completa, masa claro. muscular. Y por eso yo digo, el músculo la lleva. El músculo la lleva El músculo en el la lleva. envejecimiento. Sí, A es ver, verdad. Mire, yo le puedo contar que esto me lo han dicho varios médicos en virtud de toda la experiencia que he tenido con personas mayores. Indican que las caídas pueden ocurrir por varias razones. Pueden ser indicativas de problemas de equilibrio, de debilidad muscular, como dice usted, problemas de la visión u oído. Y todas estas causas en sí mismas podrían estar relacionadas con deterioros tempranos a nivel cognitivo. Por lo tanto, siempre la sugerencia es que una persona que se cae más de 3 veces en un año, sí o sí, a médico, Al médico. neurólogo, geriatra, médico, para hacer un estudio de las caídas, porque las caídas, como decía usted, no son así porque sí nomás. No ¿Ya? suceden así porque sí. Tal cual. Bueno, sí, pues. Yo también tengo otro caso. Bueno, tengo varios casos en realidad cercanos, pero esta semana, hace 3 días atrás, me comentaron de un caso de una persona que, una ex profesora, súper activa, etcétera, se cayó. Se cayó, se fracturó la cadera. Lo operaron y supone que había quedado bien, pero el sábado se volvió a caer. El sábado anterior se Ya. volvió a caer. Y empezó con un dolor en la pierna. Bueno, ella tenía una enfermedad diabetes de base. Y bueno, ahí la familia no sabe mucho lo que pasó, como que dicen algo tiene que haber pasado quizás con la medicación, etcétera, pero para la suma, hace 2 semanas la señora estaba súper bien y ayer en el funeral. Entonces, claro, es súper duro porque al final Sí, po. tú decís, pucha, algo tan evitable, ¿cachai? Que es entender también cómo están concatenadas todas las cosas, es cómo se vinculan las enfermedades de base con la poca Claro. o baja actividad física, con la toma de medicamentos. O sea, es como hay que aprender a mirarlo como un todo y no por separado, porque si no uno deja pasar o la caída, o que me tomé en verdad el remedio que me tenía que tomar anoche me lo tomé hoy día en la mañana, Ya. entonces es lo mismo. Tiene una persona mayor, quizás Claro. tiene mayor incidencia, todo junto. Po. Claro. Y esa mirada también tiene que ver, que se había olvidado comentarlo, que es que igual, ahora que nosotros lo estamos conversando,
uno no tiene o uno no tenía y tiene que empezar a tener esta mirada de futuro de su propiedad. O sea, como Claro. cuando las personas se empiezan a preocupar de su envejecimiento, igual como se preocupan cuando llega una guagua a la casa, que hay que arreglar la casa, hay que ponerle los topes de las puertas, las cuestiones, ya, lo mismo, hay que entender que, o sea, que uno le ponga una barra de sujeción no es como señal de nada, solo preventivo. ¿Cachai? Como empezar a preocuparse de que tu casa tiene que estar adaptada para eso. Tu casa y tu entorno. Sí. Es como tu casa, tu entorno y tú. Esas tres cosas tienen que estar como funcionando. Yo sé que tenemos un invitado. Ay, sí. Sí. Yo voy a ir a buscar al invitado. Ya, Súper oye. bueno y que nos va a seguir hablando de este tema que yo creo que es un tema muy importante y no se le da en forma así simple, cordial, entretenida, la importancia que tiene. Sí. Oye, te cuento Ah. que él es Kine, Ya. el profe del taller de de Maravilloso. actividad física. El que hacen acá en el Sí, colegio aquí en el médico. colegio médico. Ya. Es muy querido por los médicos acá. Él es magíster en personas mayores y envejecimiento de la U Central. Así que qué suerte, qué rico que No, tengamos a Sebastián Jorquera con nosotros. es un sol Sebastián Jorquera. Bueno, bienvenido Sebastián Jorquera. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, pues gracias por invitarme. Creo que es un honor y aparte es súper entretenido porque es mi primera vez. Siempre hay una primera Siempre vez. hay. No, y además que el Seba es un sol, quiero decir. Ya, pero ¿por qué no quiere decir que es un sol? Yo lo encuentro que es un sol de persona. Me reta aquí mi compañera. Me puro reta. No es verdad. ¿No es verdad? No sé yo. No sé. Oye, Sebastián, ya, cuéntanos, primero cuéntanos cómo llegas al tema de las personas mayores, dónde trabajas, qué es lo que te gusta hacer, cómo llegas a este tema. Yo llego al tema de las personas mayores por algo bien simple, porque yo viví toda mi adolescencia con mi abuelo. Y vi su evolución, también su decrecer. Siempre me interesó el tema de las personas mayores y la verdad es que cuando estaba estudiando en el pregrado me llamó la atención desde el año 1. Entonces es algo que viene desde bien chico. Ya. Suena medio romántico, pero así son las cosas en mi vida. Muchas veces. Un sol. Y en términos en realidad ya más profesionales de las diferencias como de cada ítem y cada estadística que se puede dar en cuanto a las personas mayores, yo he tenido la suerte de poder trabajar en diferentes dispositivos que abarcan los diferentes estadios de la funcionalidad de las personas mayores, lo que me ha dado un bagaje en el fondo de poder navegar en diferentes condiciones que las personas mayores van adoptando en el fondo en el envejecimiento que van generando. Llámese dependencia, sin dependencia, mucha dependencia, entonces he tenido la suerte, creo yo, de poder vivenciar esas características en cuanto a las personas. Oye, y ahondando un poquito más en el tema, nos queda claro que pudiste trabajar con personas ya autovalentes como dependientes. Claro. Cuéntanos un poquito más como de las caídas, cómo prevenir un poco. ¿Qué es lo que es esto que se dice la sarcopenia? La verdad es que más que un tema interesante, un tema vital, creo yo, en las personas mayores y en general en todas las personas. Las caídas como condición, la verdad es que uno dentro de los síndromes geriátricos, que son condiciones súper importantes en las personas mayores, es uno de los 5 grandes pilares de estos síndromes geriátricos que es importante abarcar y abordar en las personas mayores, porque son, yo diría, una de las grandes consecuencias de las caídas es una mortalidad muy importante. ¿Qué quiere decir eso en buen chileno, en el fondo, coloquialmente? Que hay personas que pueden fallecer producto de una caída o pueden cambiar su nivel de dependencia drásticamente asociado a una caída. Entonces genera muchos trastornos y muchos cambios en las personas que muchas veces se podría evitar con diferentes condiciones y formas de enfrentar esto. Oye, y bueno, nosotros antes habíamos hablado, según algunas nociones, cuáles eran las causas más importantes. Desde tu experiencia, trabajando tanto tiempo con personas mayores, ¿cuáles son esas causas? Súper buena pregunta.
Yo creo que didácticamente las podría establecer en dos tipos de causas como grandes esferas. Las causas intrínsecas o propias de la persona, de sus características personales y eso, y las causas extrínsecas que en el fondo son como las condiciones ambientales, de su entorno, y a su vez esas causas yo las podría separar en diferentes condicionantes. Ya. En el caso de las causas intrínsecas o de la persona, hay causas o hay condiciones que no son muy modificables, en el fondo son no modificables, como la edad, por ejemplo, el sexo, que en el caso, lamentablemente, el sexo femenino tiene un poquito más de probabilidades de padecer estas caídas. Lo hablamos. Ya lo hablamos ya. y lo padecimos. Chuta, qué triste. Pero se pueden hacer cosas y hay causas intrínsecas asociadas a las condiciones propias de las personas, por ejemplo, la calidad del cuerpo, la masa muscular, los reflejos de uno, las patologías que uno pueda padecer, que eso van generando en el fondo pequeños escalones en el cual uno va diciendo uno está con un riesgo bajo, un riesgo leve, un riesgo moderado, un riesgo alto. Ya. Es muy a grosso modo porque de verdad mientras más cosas uno pudiera tener, es muy probable que uno tenga más riesgo de caer. Y como para llevarlo al tema más de la profesión en el fondo, una de las condicionantes más importantes, diría yo, que tiene que ver con lo que tú me preguntabas, y parte desde las personas a cualquier edad en realidad, porque es una tendencia desde la niñez, es que las personas en general son muy sedentarias. Entonces, si desde la niñez son sedentarias, es muy probable que tengan muy poquita capacidad funcional y de reserva física como para llegar a la adultez mayor con una capacidad muscular en este caso, fuerza, reflejos, idóneos como para poder prevenir las caídas. Eso es como asociado a eso. Y respecto a la pregunta de la famosa sarcopenia, ¿Qué significa sarcopenia? eso iba a decir, porque es como hablar en chino. en Sí, el pues fondo. chino mandarín, la Sí, idea pues. es que sea... Nosotros a nivel físico, obviamente estoy hablando del sistema locomotor y no de los órganos y eso, tenemos músculos, tenemos tendones, ligamentos, huesos. Pero para que nuestro sistema locomotor se pueda movilizar y pueda realizar todas las funciones que nosotros realizamos en el día a día, básicamente son nuestros músculos los que nos movilizan, ¿ya? Y los músculos como función movilizadora tienen varias características, y una de las características más importantes es que tienen cierto volumen, cierto tamaño, y asociado a ese volumen y tamaño, uno desarrolla cierta fuerza. De manera natural, y lamentablemente es así, en el proceso de envejecimiento normal, uno va perdiendo la capacidad de generar fuerza en la musculatura, porque uno va perdiendo musculatura en el tiempo. Un poquito todos los años, puede ser muy poquito, pero se va perdiendo de forma progresiva. En el caso de la sarcopenia, es digámoslo, es la pérdida de masa muscular en un grado tan importante que ya me empieza a generar problemas en mi funcionalidad. Por ejemplo, muy simple, uno de repente en la televisión ve estos comerciales en que la persona mayor haga la prueba de pararse en una silla, y que si no lo logra puede ser un indicador de que algo le está costando. En el fondo se traduce en que es muy probable que esa persona no tenga la fuerza suficiente para poder generar esa acción, y a su vez se traduce en que tal vez no tiene la musculatura necesaria para poder generar esa acción. Y esa acción se traduce en cosas bien cotidianas, como por ejemplo poder subir y bajar la escalera, poder reaccionar frente a un evento o hoyo que uno va caminando en la calle y no sacarse la miércoles y cosas así. Entonces la sarcopenia en el fondo es la reducción de nuestra masa muscular, pero que ya es patológica. Oye, perdón, entre paréntesis, durante la pandemia vimos harto eso, po. Sí, pues, O sea, las personas mayores que se quedaron, bueno, todos que nos quedamos en la casa, que no caminábamos, después nos empezamos a dar cuenta que se caían con más frecuencia. Así es, Tal cual. porque hay una como consecuencia derivada muchas veces de la sarcopenia, solo que en el contexto de la pandemia uno mete otras condicionantes, como por ejemplo el aislamiento, la falta de interacción social, que también afecta mucho, que es que cuando uno empieza a afectar su funcionalidad y en el fondo se traduce en que uno no puede realizar sus actividades de la vida diaria de manera cotidiana como siempre lo realiza, uno también puede llevar a una condición que se llama dismovilidad o dismovilismo, que en el fondo me cuesta hacer cosas, no las hago.
Y como no las hago, Me cuesta hacer más. más. Y como me cuesta hacer más, Menos la hago. me lo hago y en el fondo es un círculo vicioso, pero en Ya. este caso deleterio. ¿Qué quiere Ya. decir? Que me va generando más daño a mí mismo. Oye, qué interesante. Oye, y ya, cuando una persona ya se cayó en su casa ¿Ya? y ya se ha caído varias veces, como ¿cuáles son las indicaciones que se podrían como dar? Varias veces ya yo creo que es terrible Mm. que uno no haga ninguna acción. Entonces, si una persona, por ejemplo, se cae en la casa y es producto de que había una alfombra, por decir, habría que hacer una modificación ambiental que lo vamos a tratar, ¿ya? Pero si una persona se cae 1, 2, 3 veces y no necesariamente hay un piso inestable, hay una superficie inestable, puede haber una condición o alguna causa intrínseca de mi cuerpo que está generando la caída. Entonces, la primera indicación, y lo voy a decir súper coloquialmente, es que las caídas no hay que mirarlas en menos. Si yo hablara con mi abuelito, que en paz descanse, mira, no mires a huevo. ¿Por qué? Porque las caídas son un indicador de que otra cosa puede estar pasando en mi cuerpo. Así que la indicación primera y más básica es consultar al médico. En nuestro país, por último, hay un examen preventivo del adulto mayor en el cual se evalúan las caídas a través de 2 test bien sencillos, pero también hay encuestas. Entonces, lo primero es hacerse ver. Así de, Hazte ver. hazte ver. Así de simple, porque a veces de repente son cosas muy simples que pueden propiciar una caída y a veces no tanto. Tales como, por ejemplo, medicamentos en su dosis, tiempo y horas correspondientes, hasta cosas tan simples como lo que yo mencionaba de una alfombra que está ahí molestando en la pasada. Oye, y volviendo al tema de la fuerza, del equilibrio, que son como cosas que uno puede trabajar, ¿qué es lo que las personas pueden hacer desde su casa? Porque de repente las personas dicen, hay que hacer ejercicio de fuerza, hay que hacer actividad física, entonces la gente se imagina que se tiene que inscribir en un gimnasio. Sí. O sea, la ¿cachai? imagen mental es como con la malla así de los años 80, con el cintillo y con las Claro. pesas. Ya, Ay, parto con el dato que hasta uno con camisa y chaleco igual puede hacer gimnasia. Ya. Va a costar, pero se va a poder hacer. Yo creo que voy a partir por una parte un poquito fome, ya, pero creo que es necesario. Ya. En general, la evidencia científica nos indica que, si bien es cierto, no todo el tipo de actividad física es lo mejor para esto, yo me voy a arriesgar a decir que entre hacer y no hacer, es mejor hacer. ¿Ya? Así que, por último, si una persona tiene la capacidad de mantener la marcha, es decir, caminar, ya que mantenga esa caminata todos los días, va a ser mejor que se quede en la casa y no pueda caminar. ¿Ya? Pero ahora sí, traduciéndolo en realidad en la evidencia científica, hay evidencia fuerte de que el trabajo de ejercicios de equilibrio y de movilidad en general, con circuitos, un trabajo de propiocepción, que es como la capacidad de yo detectar mi cuerpo en el espacio, contribuyen a la prevención de caída. Después de eso viene el trabajo de fuerza, que es una evidencia fuerte a moderada en que el trabajo de fuerza con ejercicios bastante simples, que voy a dar algunos tips, también es importante para más que todo prevenir o también tratar problemas de equilibrio y eso. ¿Por qué es importante eso? Porque aparte del tema que conversábamos al principio sobre la sarcopenia, hay condiciones que son relativamente normales asociadas al proceso de envejecimiento que también empiezan a propiciar las caídas, como trastornos sensoriales, de audición, de visión. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno sensorial son el oído, la visión. La vista. Básicamente, por ejemplo, uno empieza a perder la agudeza visual, me cuesta reaccionar más, los reflejos son más lentos. Entonces, hay diferentes condiciones asociadas al envejecimiento normal que propician que no tenga los mismos reflejos y no tenga la misma capacidad, no sé, de un chiquillo de 20 años, de que si, insisto, veo una alfombra, tal vez me alcance a tomar de un objeto, o alcance a dar un saltito, o a tener algún tipo de reacción de equilibrio que me permita evitar la caída. Por eso que las personas, uno de repente, a uno le duele, que caen tan fuerte porque no son capaces de poder reaccionar frente a la caída. Claro, como de
Movilizar tu cuerpo Así es. a dar el paso extra para no caerse. Claro, el paso, el salto, o la mano, lo que sea ya Sí, a esta altura. Sí. Oye, y perdón que voy a ir al callo. Ya. ¿Cómo hago para que mi casa sea más segura? Ya, bueno, es lo que estaba evitando al principio, pero en el fondo todas las condicionantes extrínsecas, que son las que están externas a mi cuerpo, digamos que es el ambiente. Y el ambiente yo lo podría separar a su vez en dos cosas bien didácticas. Pues. Mi ambiente personal, que sería mi casa, el lugar donde yo vivo, y el ambiente ya más próximo a donde yo vivo, que en el fondo es como el entorno. Digamos, si vivo al frente de un parque, el parque, las veredas y esas cosas. Mi barrio, Mi barrio. las calles. Así Ya. es. Con las calles y el barrio, ¿para qué me voy a meter No. mucho si sabemos que es complejo? Las veredas son bastante irregulares. Yo diría que en el caso del ambiente más próximo, que es mi barrio, es fijarnos más, andar más alerta y eso. Y si tiene que usar bastón o andador, que los use. Claro, pero ahí yo me meto en el tema de las condicionantes de mi entorno próximo, que en este caso sería mi casa. Y eso se llaman condiciones ambientales de mi entorno o adaptaciones de mi entorno. Puede llamarse en infraestructura de comprar o instalar cosas, como también de orden nomás, que es de adaptar mis espacios. Y yo creo que lo más simple, partamos por lo más simple, pero muy complejo, son dos cosas, creo yo. Que nosotros en el lugar en que habitamos tenemos que mantener una iluminación adecuada en todo momento. Y si estamos en un ambiente que es muy oscuro, evidentemente propiciar tener herramientas para iluminar, llámense foco, ampolletas, lámparas, lo que sea, porque abrir cortinas sin duda. El tipo de luz, por ejemplo, no sé, porque hay gente que, por ejemplo, tiene en su casa ya ampolletas cálidas, pero además la tiene con una cosita que es, ¿cachai? Que tiene como, que es antigua o que no deja que la luz salga tan fuerte, entonces la luz es extremadamente tenue, versus una luz blanca. Como la luz fría en el Claro. fondo. Claro. Mira, la verdad que si uno entra en el detalle más técnico, evidentemente si estamos en el ciclo día, mientras más luz natural pueda entrar, esa es la indicación, porque la luz día en el fondo no solo nos ayuda a iluminar el ambiente, también a nosotros nos regula en varios aspectos. Entonces siempre la luz del sol va a ser importante tenerla y tomarla, ¿ya? Pero y también incluye y afecta para otras cosas, como cuando uno absorbe ciertas vitaminas que también nos ayudan en el tema de las caídas y esas cosas. Pero en el fondo... ¿La vitamina D? Así es. Ya, okay. Ya, tal cual. Entonces, vámonos al lado más peludo de la cosa. En el fondo pensemos en la noche. Pensemos en la noche. Evidentemente, yo creo que partamos por la base de que casi todas las personas en su pieza, en su dormitorio, tienen la cama a cierta altura. ¿Ya? Y tenemos un velador o algún mueblecito o algo, y a veces es tan simple como tener una lamparita en el velador, accesible, no con cables enredados, que uno pudiera prender si es que suena el celular, si es que uno se tiene que levantar rápido. Sobre todo no voy a cometer el viejismo de decir, no, que las personas mayores se levantan a ir al baño, porque todos nos levantamos, ¿ya? Pero... Últimamente yo harto. Ya. Quiero decir. Yo tristemente me sumo. también. Entonces, de repente, ¿qué es lo que sucede? Que por urgencias de baño se producen muchas caídas porque las personas se levantan rápido, no prenden la luz, tienen muchas cosas en el suelo, se tropiezan, se caen. No tiene mucha ciencia. Entonces, el tema de la iluminación, más allá de qué tipo de iluminación, es tener iluminación. Accesible, además. Accesible. Y un ejemplo muy típico, porque todavía hay muchas personas que viven en casas antiguas y que tienen estas escaleras como de madera, caracoleadas y cosas así, es... Ojalá, además de lo que yo mencionaba del dormitorio, prender la luz del pasillo. Y si no hay una, yo sé que esto es complejo, pero y si, por ejemplo... Porque ahora está cara la luz más encima. Claro, pero
es más barato no caerse, creo yo. Ya, perfecto. Claramente. Así que en términos de adaptaciones lumínicas tiene que ver con mantener Ya. una luz adecuada. Básicamente, no me voy a meter en el tema de los looks y temas más técnicos porque no soy experto, algo ubico, pero en el fondo es tener una iluminación adecuada. Ya. Y la segunda gran arista que yo creo que tiene que ver con algo de esto mismo muy básico es tener un orden. Es tener un orden, y un orden literalmente es lo contrario al desorden. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando en un piso que es irregular ya y no lo puedo modificar, por ejemplo, ya yo sé que el piso es irregular, prendo la luz. Como decía Carolina, si me están llevo indicado el uso de una ayuda técnica como un andador o un bastón de hace 3 años y llevo 3 años rehusándome a usarlo porque me da vergüenza, el del problema no es el bastón. No sea porfiado, caballero, Claro, señora, por favor. por favor. Use el bastón, use el burrito que para algo es. Y ustedes tienen que considerar que en el fondo es una ayuda técnica, porque me ayuda a mantener una función. Sí. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente adulto de entender que es para mantener la función, porque el problema, y esto es lo más terrible que puede existir, yo creo, una de las consecuencias más tristes de las caídas, es que cuando las personas mayores empiezan a caer, pasan 2 cosas. Una es que empiezan a tener miedo a caer. Sí. Y dejan de hacer las cosas. De Sí. hecho, es un síndrome. Sí, ya, es post un caída. síndrome post-caída. Que es terrible. Y por lo mismo, menos salen, menos van a usar las ayudas técnicas y más sarcopenia, dismovilidad y todas las cosas Nuevamente que el ciclo. Sí, de hecho, en términos de lo que tú mencionabas en pandemia, que no es de menester mío, pero por razones laborales lo hemos trabajado, aísla mucho a las personas mayores. Y ahí vienen otros problemas de salud mental derivados de algo tan simple que se pudo haber evitado. Sí. Y volviendo a lo que estábamos hablando en el fondo, porque estábamos medio ahí divagando por la vida, el orden es súper importante. No tengo una foto acá, pero imaginémonos una pieza que tiene alfombras sueltas, cables de alargador tirados, unas pantuflas, disculpando la expresión, roñosas que están apenas ahí y cosas así. Es llamar una caída. En el fondo es mantener un orden, pisos despejados, eliminar de cuajo las alfombras. Las alfombras es lo peor que hay. Oye, eso es súper importante porque estamos hablando de una generación, bueno, no es generacional en realidad, pero todo el mundo usa alfombra. Porque la casa es más acogedora. Porque es más más abrigada. En especial en la casa antigua, si tiene problema de calefacción, la alfombra es como... No, yo entiendo, si incluso es una decoración. Además, yo conozco una persona mayor a quien quiero mucho y que no quiere sacar su alfombra porque la puso su señora que falleció hace poco y no la quiere sacar. Entonces, chuta, qué complejo. ¿Y cómo lo hacen? Porque finalmente uno puede ir disminuyendo algunas cosas. Quizás la alfombra tiene que estar como más pegada al suelo y no suelta. Yo cosa diría que no se básicamente eso. Hiperpegarla. Con estas cintas de doble faz, hiperpegarla, no es lo ideal, pero también uno entiende las diferentes cosas de la vida y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero trata de buscar la seguridad más grande. El orden de los muebles también. Eso. A veces yo voy pasando por un pasillito muy angosto y tengo un ropero de 3/4 ahí que tengo que yo moverme para pasar. No, pues uno tiene que adaptar que la casa esté adaptada a uno y no uno adaptarse a la casa, y eso es súper importante. Porque de verdad que el orden dentro del dormitorio, la cocina y el baño son los principales lugares donde uno se cae. ¿Por qué? El dormitorio ya lo tratamos. Desorden total, camas que están en altura mala, calzado inapropiado. Cables sueltos. Y iluminación que no es muy óptima. O calzado a la salida, entonces uno se para y... Oye, yo quiero decir algo. Voy a mandar un mensaje a mi casa. Ve que hay que sacar las zapatillas del pasillo porque ha sido una conversación eterna. Sin duda. Piensa una tontera. Nosotros somos un país sísmico. Y nosotros, en general, yo he conocido muchas personas que salen arrancando con los temblores. Entonces, ¿quiénes serán esas personas? No sé. Entonces, imagínate cables sueltos. Zapatos por ahí. O no sé, por ejemplo, está ahí en el dormitorio, el teléfono la persona lo dejó en el living y entonces suena, por ir a contestar, te tropezáis con la alfombra, con los zapatos, no viste la luz ya.
terminas tú. Uno Vamos a hacer espera ahí todos en el- bolitas. ¿Cachai? Entonces, Claro, buena, claro, buena, eso es buena. súper importante. ¿Y en el baño? Ya. Iba al baño. Vamos por el baño. Quería partir por la cocina. Bueno, vamos por la cocina. No, pero vamos al baño. No, el baño siguiendo las mismas características, yo creo que básicamente al baño lo que hay que agregarle son 2 adaptaciones, Ya. que también son consideradas como ayudas técnicas, que son bien simples, son bien conocidas y la verdad es que hoy en día son bien accesibles, son baratísimas. Ya uno va a cualquiera de estas tiendas de mercado grande, las compra y se instalan en un segundo. Que es básicamente, si uno tiene problemas de movilidad importante, es tener estas barritas de sujeción para sentarse y salirse del WC. Ya. Hay de demasiados modelos, entonces incluso ahora hay barras tan bonitas, como con diseño. Hay unas que son como plegables, ¿no? Yo Que esa como- la encuentro muy bonita. Sí, ¿ya? como que se doblan, Y- entonces no están todo el rato, Sí. pero cuando uno las necesita las Son pone. y súper se- óptimas, pero es lo mismo que el consejo de la ayuda técnica, bastones, andador, o en el peor de los casos ya cuando ya no hay nada que hacer, están usando sillas de ruedas, es usarlas e instalarlas y no tener vergüenza. De ahí más el diseño, la mejor adaptación, eso se puede evaluar. ¿ya? Antideslizantes en la Es lo ideal, ducha. es lo ideal. ¿Pero esos de gomita de alfombra o de esos que se pegan? ¿O da lo mismo? Ya, no, yo creo que no da lo mismo. Ya, a ver. Yo creo que tiene que ser idealmente de estos más de alfombra más grandes, que Ya. tengan buena succión en el fondo. Ya. Porque yo mismo he comprado de estos como que se pegan, son Sí. súper lindos, pero yo mismo he estado casi a punto de, Ya. de salir volando. Así Yo me que, lo imaginé con los pasos sí, para po. arriba. Y en esa línea, que esto es re importante, ojo, voy Ya. a dar el ejemplo de mi propia madre. Po. Ya, mi madre no tiene 70 años, Ya. es bastante activa, funcional, ha tenido sus cositas, ¿Mm? pero yo un día llego y me dice, ¿sabéis que estuve a punto casi de cuando salí de la tina? De pasar a mejor vida? Pues yo le dije, no seas así, no pasa nada. Y le pregunté, pues, ¿te pongo una barra o no te pongo una barra? Y me dijo, ponme 2. Tiro. Así que mi sugerencia al mínimo Mínimo. es tener una barrita de sujeción dentro de la tina o del baño, de la ducha, el baño que tengan, dentro. Cosa que uno si se está lavando con champú o lo que sea, tenga un lugar donde puede sujetarse seguro, no se va a sujetar de la jabonera, que ahí uno puede también Que salir tiene jabón y con jabón y todo. Y la otra que es como más quisquillosa, pero es una sugerencia que yo doy, es a la salidita también. Sí. Cosa Sí. que uno se pueda tomar, levantar las piernas, sobre todo lo que hablamos, que a veces cuesta levantar un poco las piernas por falta de fuerza. Serán 10 lucas más, 10 lucas menos, pero lo que evita es increíble. Y la iluminación también. Oye, pero mi mamá en su departamento le hizo como un sacadito de la tina. Y quedó regio. Quedó muy, muy bueno. Yo creo que una buena adaptación, de Sí. hecho, en términos, hablando palabras mayores, yo creo que las tinas no deberían... Suena casi medio drástico, pero las Sí. tinas es llamar a las caídas muchas veces por el Sí. tema del antideslizante, todo. Si fueran duchas, serían mejor. Mi papá hizo, por ejemplo, en su casa hizo los baños otra vez y puso solamente las duchas y no las tinas, precisamente pensando, Claro. es que es súper importante lo que tú estás diciendo. Uno tiene que pensar, insisto, como cuando uno va a traer un bebé al mundo, adapta la casa, cuando uno va a envejecer tiene que adaptar la casa. La verdad Y es que sí. y la casa tiene que adaptarse, como dices tú, o sea, la casa tiene que adaptarse a tus necesidades y no al revés, porque si no es imposible. Así es. Oye, desde un punto de vista de lo que uno ha visto como en el mercado, ¿Mm? hay empresas que, por ejemplo, monitorean a la persona mayor a través como de un reloj Ah, sí. y que este reloj manda una señal al celular de los familiares en caso de que haya caída. Eso también es como una solución que podría ser para los Sin familiares. duda, sin duda. Hay varias, en realidad, soluciones Sí. como tecnológicas digitales asociadas a eso. Yo me acuerdo años atrás, no voy a dar marca ni nada, obviamente, conocí cuando recién llegaron estos relojes inteligentes que monitoreaban básicamente 2 aspectos, un poco la presión sanguínea, porque también hay muchas caídas asociadas a hipotensión, y mandaban una alerta. Y otra que yo la encontré bien pirula, es que así como los sensores de las alarmas,
colocaban sensores como a media distancia, digamos, o a media altura, y también detectaban los cambios de altura de las personas. Pero en general yo Sí, creo po. que si uno tiene los medios y se puede, todas las soluciones posibles suman. Es que además, Sí. ponte tú, el tema de las pulseras es para las personas que particularmente viven solas y Así que es. finalmente, porque ese reloj lo que hace es mandar una señal a alguien más, digamos. Así Entonces, es. para las familias que están más lejos. Y las otras soluciones son estas adaptaciones en el hogar, que al final, igual hay empresas que hacen eso y que finalmente son empresas que lo que han hecho es tener una solución técnica, pero accesible. Porque efectivamente como una familia puede decir, bueno, ¿por dónde empiezo entonces? Sí, de Empiezo hecho- por el baño, por la cocina, le Claro. pongo esto, De le hecho, pongo yo lo creo que otro. tú diste con el palo al gato. Porque si tú me preguntas a mí por cuál empezaría, yo empezaría más por la empresa que te ayude, en el fondo te asesore, te aconseje cómo modificar tu propio ambiente, porque las casas son todas muy diferentes. Sí, po. Y básicamente los puntos de congruencia van a ser siempre los mismos. Ver cómo está tu entorno, qué es lo que tú tienes. Yo me imagino, más que me imagino, generalmente las empresas tienen personas también del área, entonces no solamente ven el tema de adaptación ambiental, dan sugerencias, consejos. Yo creo que eso es como la primera lista que se debería hacer, y efectivamente costo-beneficio yo creo que son más beneficios que costos. Sí, po. Oye, Seba, ya, y si tuvieras que dar el tip, el consejo Uy, para que, la gente que está escuchándonos y viéndonos. me jodiste, porque yo no podría dar Pero uno. tanto. Ya, bueno. Ya, bueno, No dos. podría dar uno. Está bien, Sí. dos. Ya, yo creo que en el fondo, si una persona no se ha caído nunca y escucha este podcast, lea un poco. Lea un poco, edúquese, vea que es un tema que puede suceder y no lo mire como algo lejano, ¿ya? Porque las personas cuando llegan a caerse, quiere decir que algo hicieron muchas veces mal desde antes que llevó a la caída. Eso es como para la gente que no se ha caído nunca. Ya. Para la gente que sí se ha caído, yo daría 2 consejos. 1, háganos caso por favor y vea su casa, adapte el ambiente y todas las cosas. Y 2, hágase un chequeo médico. Generalmente en el chequeo médico, sea público, particular, del espacio o de la China, van a detectar cosas, y al detectar cosas van a poder en el fondo enfrentarlas. Y obviamente no puedo dejar de hablar de que si necesitan hacer ejercicio físico o ya se cayeron y necesitan rehabilitación, acudan al kinesiólogo, que los va a ayudar de manera rotundamente enorme. Y hagan ejercicio, trabajo de fuerza. Iba a dar un consejo. Anita. Ya, es que yo iba a hablar de uno de los consejos también tiene que ver con hacer ejercicio. Me voy a salir un poco del libreto, pero las personas, hay un mito de que las personas mayores no pueden hacer ejercicios de fuerza, como que no se esfuerce. Ya. Y yo creo que las personas sí pueden hacer ejercicio de pesas, etcétera. Eso es como una cosa que creo que es importante, que Cuando sí se dicen puede que hacer. no se mueva, No, que que se quede tranquilito, no haga fuerza. No, eso no es así. Excelente. No haga fuerza, es todo lo contrario, entiendo. Sí, yo. pues todo lo contrario. De hecho, voy a dar un ejemplo un No, poquito. nos van a retar aquí, dale. No, pero no voy a decir dónde ni cómo. Ya, yo trabajaba en hartos lados. Ya. Ya, y siempre me pasaba la misma talla, Ya. que es que habían personas en silla de ruedas ¿Eh? porque estaban en silla de ruedas. Y yo llegaba y le decía, Juanito Pérez, párese. Y se paraba. Y de repente uno veía que una persona que estaba en silla de ruedas se paraba y caminaba. Pero estaba en silla de ruedas básicamente porque lo que dices tú, no se puede mover porque le puede pasar algo, esto no. Chiquillos, chiquillas que están escuchando, el ejercicio físico no está contraindicado. Obviamente el tema del control médico es para que si tienen algunas dudas les digan que están aptos para hacerlo. Pero todo lo contrario, el ejercicio de fuerza ha demostrado mantener más jovial a las personas. De hecho, está lleno en redes sociales de gente famosa con 60, 65, 70 años que están hasta en el gimnasio haciendo pesas y están a todo trapo. Entonces no es un mito, Bueno. es
una realidad que hay que hacerlo. Una realidad que hay que Oye, hacer. qué buen capítulo tuvimos el día. Me gustó porque le enseñamos hartas cosas, yo creo, aprendimos harto nosotros también. Sí, no, Sí. buenísimo capítulo. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Nos encantó tenerte, eres un sol. ¿Viste que es un sol? Y les cuento que la próxima semana tenemos una invitada muy especial. Es un tema que te encanta a ti, Anita, el tema de propósito. Vamos a estar con una súper invitada. Importante, en los comentarios del YouTube, por favor, pongan sus dudas, preguntas, porque ahí vamos a ir tomándolas y ver si podemos ir respondiéndolas en los capítulos siguientes. Para cerrar también el episodio, comentarles que estamos hoy día también, obviamente, en el Colegio Médico Regional Santiago, así que muchas gracias por prestarnos sus instalaciones, su casa. El patrocinio de usted ha sido fundamental para que llegue esta información a todas las personas que nos están escuchando. Chiquillos, besos, abrazos. Nos vemos en el próximo capítulo.